necesitas saber mucho para agradar a nuestro Señor. Solo que lo ames con fervor. Pero para amar a Dios, ama a tu hermano que te aleja de él. Vamos caminando mano a mano, vamos caminando tú y yo. Vamos caminando mano a mano. Muy bienvenidos a su programa Caminando Mano a Mano, la serie de programas que nos invita a mejorar nuestras relaciones personales que tratamos de vivir cristianamente. Yo soy María Hilda Piñón, a sus órdenes. Y yo soy el padre Rosendo Gravazo, presidente del Centro Cultural México-Americano. Lupe es maestra del tercer grado. Le gusta mucho su trabajo con los niños, pero no está a gusto trabajando con una de las maestras. Cada vez que viene Ana, la otra maestra del tercer año, a su clase, los niños corren con gusto hacia ella y siempre al irse Ana, dicen muchos de los niños: ay, qué buena y bonita es esa maestra. Yo quisiera que ella fuera mi maestra. Al oír esto, Lupe se siente celosa de Ana y batalla mucho en poder reconocer que Ana sí es muy buena y bonita. De inmediato les dice a los niños: ya basta. Lo que pasa es que no han visto a la maestra enojarse, porque siempre se portan bien con ella. Y cada vez que les dice esto a los niños, siente cierta satisfacción. Pero después que tiene que tratar a Ana, se siente con delito. Y a la mayor parte del tiempo, Lupe se porta medio fría y distante con ella. ¿Cómo desea que Ana ya no trabaje en esa escuela, para que ella no tuviera que sentirse celosa de ella? ¿Será esta la solución? Mientras haya entre ustedes rivalidad y discordia, no es que los guían los bajos instintos y que proceden como gente cualquiera. De nuestra inseguridad muchas veces nacen los celos. Unos actuamos para lastimar a nuestro hermano, otros lo usamos para reflexionar y llegar a conocernos más. Entonces, ¿es bueno o malo el celo? Escuchemos. No, pues los celos es algo malo porque muchas veces destruye los matrimonios que duraron tanto tiempo para unirse. La felicidad se los va robando poco a poco. Muchas veces los celos son los resultados de una conciencia sucia. Si por ejemplo, si uno está haciendo algo malo y luego va a venir y van a andar celando a su esposa, pues van a andar, va a ser por la misma conciencia, como uno mismo está haciendo algo malo, va a pensar que el otro también. Para mi opinión, los celos no son buenos, nomás roba la felicidad de un matrimonio bello. Los celos son muy malos porque a veces con el mismo celo hasta puedes matar, porque tantos celos que tienes no puedes vivir. No puedes vivir y uno al otro se pueden matar cuando son bien celosos. Como sacerdote, pues lógicamente tengo que leer las Escrituras, y en las Escrituras se habla incluso de los celos de Dios, que Dios tiene celos de Israel. Se duele cuando alguien se aparta de él, cuando van en pos de dioses extranjeros. Naturalmente, al hablar así de los celos de Dios, los autores sagrados se refieren de una manera un poco análoga, porque interpretan la celosía que existe en nosotros, en los humanos. Somos celosos cuando amamos a alguien, pero acaso desorientamos un poquito ese amor, ese cariño, y en vez de dirigirlo a los demás, lo aplicamos a nosotros mismos. De modo que, en cierto sentido, al ser celosos excesivamente de los demás, somos celosos porque tratamos de protegernos a nosotros mismos. El celo en sí mismo es una cosa buenísima, señala que hay aprecio, que hay amor, que hay cariño. El peligro de los celos es que
que se desvirtúe, que se desoriente, y entonces se puede convertir incluso en una auténtica enfermedad que puede destrozar matrimonios, que puede romper familias, que lleva a tantísimas parejas al matrimonio. De modo que la teoría de los celos pues es muy interesante, muy humana, muy buena y muy peligrosa también. Yo pienso que el celo es algo malo, porque muchas veces los celos hacen que las relaciones se hagan mal y se vengan muchas cosas a la mente. Y por causa de eso, muchas veces una relación no puede ser posible por causa de los celos. Puede ser los dos, con medida y con razón. Sí es bueno, pero cuando es en exceso es un símbolo de no madurez, ¿verdad? Y entonces puede ser peligroso a ambos o a la persona quien siente ese celo. Bueno, en exceso es malo porque es una energía muy fuerte que se usa del individuo, que cuando es en exceso es constructivo, es destructivo. Constructivo sería que aceptaran el celo como un challenge para poder ser igualar, o sea, usarlo como un mentor, algo que se tiene que superar. Malo, porque causa del celo el matrimonio no puede survive. Solo que si hay mucho celo en el matrimonio, no hay, como los dos no pueden trozarse y no es bueno. No, pues es muy malo, el celo es muy malo. Una gente celosa comete muchos errores, muchos problemas, durante el celo. Es malo la cosa esa. Porque no nomás afecta a la persona que usted le tiene celos, sino le afecta a uno mismo. Porque uno no tiene paz y no está a gusto y no vive bien. Porque se llena uno de odio por dentro y se lastima a sí mismo. Mucho rencor. No, el celo no es nada bueno, porque es falta de confianza a la persona. Y pues cuando una persona no se tiene el cariño y el amor que debe de tenerse, pues creo que es cuando viene el celo. Primeramente yo creo que no es nada bueno. Pues yo digo que el celo es un sentimiento que viene de fuerzas fuera de Dios, y cuando uno piensa de que quieren algo de alguien más y nomás piensan en eso, ahí es donde vienen los sentimientos de eso. Yo digo que debemos de pensar como Dios quiere que nosotros pensamos, que somos todos hijos de Dios y no pensar, siempre hay gente que tienen algo más que otros y nomás tenemos que apaciguar o sernos iguales en los ojos de Dios. Mientras haya entre ustedes rivalidad y discordia, no es que los guían los bajos instintos y que proceden como gente cualquiera. Cuando yo me pregunto que si es bueno o malo el celo, yo siempre tengo que responder que como a nivel de sentimiento, claro, no tiene ninguna moralidad, sino que lo importante para mí es cómo respondo yo cuando yo reconozco que siento celos hacia alguien, y ese es donde trato de poner mi enfoque. ¿Cómo voy a responder yo a eso? Yo siempre he creído que ser celoso siempre es algo malo, pero también me doy cuenta que todos tenemos celos a vez en cuando. Pero cuando esos celos se convierten en envidia, pues yo creo que eso no es bueno. Bueno, pero la envidia es algo mucho más fuerte que el celo, al menos así lo veo yo. Digo, un celo es algo nada más que puede ser pasajero o puede ser, como tú dices, algo que siempre, pues tampoco es bueno, pero así como un sentimiento, ya la envidia es algo mucho más intenso. Al definir el ser celoso o los celos, yo creo que es la falta de algo, que carece algo dentro de nosotros o en una relación que nosotros tenemos, y que
quizás nace de una cierta inseguridad. Pues muchas veces eso es lo que se dice de que a raíz de todos los celos muchas veces es cierta inseguridad en nosotros, pero la palabra en sí viene de la palabra griega y también en latín, que es celos, que quiere decir es un ardor muy intenso, como una pasión, y entonces eso se manifiesta muchas veces a través de cómo respondemos a las personas. Cuando vemos que quizás alguien va a lograr algo que nosotros deseamos, no lo queremos, y ese es el sentimiento a nivel de cómo lo manifestamos y que puede ser que lastime a alguien más. Ese ardor que hablas es exactamente lo que tiene la Biblia de celos, porque en la Biblia es Dios que es celoso. Dios es celoso de su pueblo, que su pueblo no se aleja de él. También vemos que San Pablo es celoso para atraer más feligreses, más gente a Cristo. También vemos que todos estamos invitados a esa pasión ardiente de acercarnos más a Cristo y a la vida cristiana. Y yo creo que también en la Biblia vemos que los celos de Dios es el deseo ardiente, esa pasión que Dios tiene para que nos acercamos a Él y que no tenemos otros dioses o otros ídolos en nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que poner el enfoque nosotros, que lo que quiere Dios de nosotros cuando se refiere que tiene ese celo es de que tengamos esa pasión que se siente, pero para estar comprometidos al trabajo de la obra de amar al prójimo y de construir el reino de Dios aquí. Y ese ardor muchas veces lo manifestamos en otras formas que acaban por destruir el reino de Dios y no construirlo, como lo vemos hoy en día, cuando vemos en las situaciones de trabajo, como en la historia de Lupe y de Ana, ¿verdad? En la casa, en muchas situaciones, pero mayormente en donde las gentes tienen que estar conviviendo a todos los días, que resulta ese sentimiento de algo que uno desea, y en lugar de reconocerlo y usar eso para algo positivo, acaban por destruir. Y eso es lo triste, como volviendo a la historia, en donde uno no quiere tener que ver nada con la persona, empieza uno a hablar mal de ellos detrás de las espaldas de ellos, a menospreciarlos, a todo lo bueno que ellos hacen, tratar de echarle tierra como si no fuera algo bueno y no darle importancia. Y bueno, unos esfuerzos muy ardientes que ponen las personas para destruir. Y en esa forma esa pasión está canalizada incorrectamente. Es algo triste que yo veo en nuestra comunidad hispana y en muchas otras, pero veo en nuestra gente esos celos que realmente lastiman. Nos lastimamos uno al otro dentro de la familia, entre los amigos, en el trabajo, en la escuela, que a veces sentimos una cierta inseguridad y que deseamos lo que otros tienen o algo así. Esa inseguridad se entra en nuestras relaciones personales, y en vez de unos celos que nos ayudan a mejorarnos, son celos que comenzamos a destruirnos nosotros mismos y destruir a otra gente. Por no saber cómo interpretar y cómo actuar positivamente sobre eso, porque eso es lo que no es sano del celo, lo que viene siendo malo, de que a través de eso que sentimos empezamos a destruir, y los esfuerzos de cada persona es de tratar de minarlos, de hacerlos como que no son nada y no darle importancia, y todo eso va haciendo algo que va fragmentando y destruyendo tanto nuestras relaciones personales como nosotros mismos, porque nos sentimos después mal de nosotros que hicimos eso. En lugar, como dijiste, de que deberíamos de tratar de conocernos más. Y yo creo que ese es el enfoque más importante que tenemos que ver cuando tengamos esa experiencia y sentir celos. Decir, aquí yo puedo aprender algo de mí y puedo aprender qué es lo que yo quiero, porque si lo siento tan fuerte así, es que quiere decir que es importante para mí y eso es lo que de veras quiero para mí, y a lo mejor lo puedo lograr. A lo mejor no, porque muchas veces son cosas que no está dentro de mi capacidad de lograrlo, y eso entonces yo lo tengo que reconocer también, que pues por decir, yo nunca voy a poder ser sacerdote, aunque yo quisiera hacerlo, y esa es una limitación ya puesta no tanto por capacidad mía, pero por cómo existe ahorita nuestra iglesia.
como hay situaciones en donde son mis capacidades que no me lo van a permitir. Y yo tengo que aprender a reconocer eso, pero no usar ese sentimiento para destruir, más que nada. Entonces los celos son buenos si nos ayudan a acercarnos más a Dios, si nos ayudan a mejorarnos. En ese sentido quizás los celos nos motivan, pero muchas veces son malos en el sentido que buscamos destruir a alguien. Y eso es lo importante, de que tenemos que dar el enfoque de que es normal sentir el celo, pero que ese sentimiento puede ser algo positivo para nosotros si lo usamos como un mentor, como un maestro, para nosotros aprender de él y saber qué es lo que es importante para mí, qué es lo que yo quiero. Y es algo que yo puedo lograr. Y si tenemos eso en mente, entonces ya vamos viendo el celo en otra forma y lo vamos empezando a disciplinarnos, a canalizarlo así. Y empezamos a ver que entonces ya ese celo puede ser algo, como dijiste, para un desarrollo propio de uno. Eso es algo que a mí me ha ayudado a ver los celos en otra manera, de cambiar mi actitud acerca de los celos. Y no nomás represarlos, no nomás negarlos, de realmente tratar de ver qué puedo aprender de este sentimiento que yo tengo dentro de mí. De modo que el celo nos puede ayudar a conocernos, si queremos. Cuando sentimos celos hacia alguien, ¿cómo actuamos con ellos? Escuchemos. Pues primeramente nos sentamos con mi señora y discutimos, le digo, mire esto es lo que siento, si estoy en mi razón o ando mal. Muchas veces es mejor discutirla antes de actuar agresivamente sin saber por qué. Yo pues cuando tengo celos, pues nomás les digo que tengo celos y pues no es bueno eso. Creo que cabe hacer una pequeña confesión, no solamente en nombre personal, sino en nombre de tantísimos sacerdotes y de tantos profesionales. Leí una vez que acaso los profesionales más celosos son los médicos y después de los médicos los clérigos. Nos duele el que una persona que se ha acercado a nosotros nos abandone, se retire de nosotros y vaya en busca de alguien más. Y eso lógicamente pues nos sume en cierta tristeza porque nos hace ver nuestra pequeñez y nuestro no valor para algunas personas. ¿Qué tengo que hacer cuando yo estoy celoso de otra persona? Lógicamente, pues, si el Espíritu Santo me mueve, voy hasta ellos, trato de pedirles perdón, me reconcilio, busco una manera de establecer un puente nuevo para que esa persona no huya de mí, ni yo tampoco le manifieste nunca más odios ni distanciamientos. Yo en realidad casi no he sentido celos. Y yo pienso que cuando en una relación hay amor, confianza y las personas se llevan bien, yo pienso que no hay por qué tener celos. Y yo pienso que más bien la confianza es la base de una relación para que sea posible. Porque sin confianza es cuando vienen los celos y por eso no trabaja bien esa relación. Tengo dificultad en distinguir entre celos y envidia, ¿verdad? Celo, yo casi no conozco el celo, ¿verdad? Porque se me hace una emoción muy fuerte que indica para mí que deseo algo que esa persona tiene tan fuertemente que yo la deseo. Sí tengo esos sentimientos, pero no agudos y no tan severos. Y lo resuelvo con aceptar que para algunas personas, que unas personas tienen algo material o personal que yo no tengo, y así es la vida. Primeramente, claro que todos cuando nos sentimos celos tiene que haber alguna razón por ese celo, ¿verdad? Entonces tiene uno que decidir si lo va uno a aceptar como un challenge o si no, ver por qué se está presentando de esa manera. Digo yo, ¿qué es la razón de este celo que estoy sintiendo? ¿Yo tiene razón o no tiene razón? Claro que si me lo están dando para provocarme, claro que yo voy a decir, pues no van a tener triunfo en eso, ¿verdad? Y si es algo que yo siento que me gustaría tener, le digo, ¿por qué no lo tengo yo, verdad? ¿Y por qué lo quiero? Y hacer, ¿cómo se dice?
Analyze it. Pues yo no he tenido esa oportunidad, gracias a Dios. Solo que no sé, pero yo sé que primero me sentar a hablar con mi esposo y después, bueno, a ver cómo pudiéramos resolver todos los problemas que teníamos por eso. Muy mal, no hay qué hacer, todo nervioso, ¿no? Que todo lo que estoy haciendo he hecho malas porque no estoy pensando en lo que estoy haciendo, de trabajo o algo. Estoy echando malas todo el tiempo porque no estoy nervioso tocante del celo. A veces como con coraje, pero luego después me arrepiento. Con coraje, pero después me encomiendo a Dios y se me pasa. Pues con coraje, con una ira tremenda, con ganas de hacerle daño. Sí, es que el celo es bastante malo. No piensa la persona, ¿me entiende? No piensa nomás en lo que se le mete en la cabeza. Lo hace ser fuera de su juicio. Usualmente trato de evitar eso, pero como somos humanos se puede pasar a cualquiera y muchas veces evitamos a esa persona o no hablamos tanto igual como debemos, pero cuando nos entra esos sentimientos de celosidad, debemos de pedir a Dios que nos perdone y tratar no dejar esas cosas controlarnos. Mientras haya entre ustedes rivalidad y discordia, no es que los guían los bajos instintos y que proceden como gente cualquiera. Cuando yo me he sentido celosa hacia alguien, estoy muy consciente de ese sentimiento. Y lo que yo trato de hacer es, primeramente, si es posible, yo quiero conocer más a esa persona para aprender de ellos, porque automáticamente pienso yo, pues, ¿qué es lo que ellos tienen que yo quisiera para mí? Entonces ya digo, es que mira, yo noto que ellas, bueno, mira qué bien hace eso, o cómo sabe de esto. Entonces yo quiero aprender para, si es tan importante así para mí, entonces yo poder aprender y mejorarme yo misma. Al pensarlo, yo niego muchas veces ese sentimiento porque yo juzgo que no es algo bueno. Pero después trato de examinarlo, a ver de dónde viene. Y quizás hay un comportamiento o una actitud que yo tengo que cambiar. Y así voy aprendiendo de eso. Lo más importante, yo creo que cuando todos examinamos nuestros sentimientos es hacer decisiones de cómo vamos a actuar sobre cualquier sentimiento que sea. Y en el caso del celo, hay que tomar una decisión de que vamos a usar el celo en una forma que no va a ser para destruir, obviamente, y que vamos a decidirnos a no usar el celo como para, como dicen, estar en la vida de todo el mundo menos en la de nosotros, poner más enfoque sobre nosotros, y eso es una decisión muy importante. Es normal tener celos a vez en cuando y tener esa conciencia que eso es parte del ser humano. Después de admitir eso, hay que aceptarlo, que es parte de la persona que soy. Y después de que llegamos a ese reconocimiento y aceptación, entonces tenemos que decir, bueno, quiero usar este celo para algo positivo y tomar esa decisión. Y decidir que el celo entonces nos puede servir, por decir, como una pasión ardiente en donde vamos a canalizarla para algo positivo, y lo positivo va a ser de aprender de nosotros y lograr algo, o si vamos a dejarlo que sea una envidia que destruye. Y eso es una de las cosas que tenemos siempre que acordarnos, que nosotros podemos escoger, y que a medida, así usando esto como medida, a medida que nosotros tratemos de aprender de esas cosas que deseamos, de esas cosas que queremos, entonces eso va a ser una medida para poder, en nuestro propio desarrollo como seres humanos, en cuanto concierne el desarrollo de todos los dones que Dios nos ha dado. Es cierto, nosotros podemos también ver en la Biblia que los celos nos pueden ayudarnos a trabajar más para Dios y para nuestro Señor, y podemos evitar
que esos celos nos dominan. Y yo creo que eso es parte del mensaje que queremos dar, que no dejamos que los celos nos dominan, que nos destruyen, pero más vemos que es Dios que tiene celos que nos acercamos más a Él. Y ese es el celo, que es esa pasión ardiente que cada uno experimenta, que vive y que se debe de canalizar positivamente, pero siempre para lograr más la finalidad de estar más cerca de Dios y de cada uno de nosotros como hermanos. De acuerdo. El coro nos canta sobre el sentimiento del celo. Escuchemos. Oremos unidos para pedirle a nuestro Señor que nos ayude a conocernos más a través del sentimiento del celo. Acompañemos al arzobispo Roberto F. Sánchez de la Arquidiócesis de Santa Fe en Nuevo México. Dios lindo, si yo pudiera ver el celo como un maestro, ¿qué de cosas me pudiera enseñar? Me mostraría a través de lo que celo lo que yo quisiera tener para mí, ya sea la confianza que alguien tiene, la inteligencia, el buen gusto, la amabilidad, la generosidad y tantas cosas que se manifiestan a nivel de deseos. Y al reconocer lo que quiero, podría crecer en humildad al descubrir cuáles cosas puedo lograr y cuáles no, conociendo mis limitaciones y mis dones. Descubriría también mis inseguridades y temores. Me daría una oportunidad para desarrollar una disciplina en mí, para evitar caer en lo destructivo del celo, al permitir que sea la causa del menosprecio, crítica, calumnias o rechazo de otros. Y por esta lección del maestro del celo, crecer más en sinceridad conmigo mismo y con otros. Todo esto te lo pedimos y pedimos esta gracia, Señor, en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. En estos días que siguen, cojan sus Biblias y reflexionen sobre los siguientes pasajes que nos hablan del celo. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 3 al 5. La segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 3. Números, capítulo 25, versículo 11. Y Sirácides, capítulo 9, versículo 1. Y hasta la próxima vez, recordemos que la vida tiene muchas altas y bajas, tristezas y alegrías. Nos da muchos golpes, pero todo es más soportable si vamos caminando mano a mano.